Así es, tal y como lo estábamos anunciando, se ha emitido una orden de aprehensión en contra del señor Gustavo Meoño por no comparecer a una audiencia de primera declaración. Les voy a leer la noticia publicada por Emisoras Unidas. Dice lo siguiente: Gustavo Meoño Brenner, ex integrante del movimiento Ejército Guerrillero de los Pobres, no compareció a la audiencia de primera declaración que se llevaría a cabo en su contra este miércoles 3 de mayo en la ciudad de Guatemala. El sindicato tampoco justificó su ausencia. El expediente judicial relacionado con su caso está a cargo del juzgado 11º de primera instancia penal, que también conoce casos de delito de extorsión. Tomando en cuenta que no se presentó a la sede judicial, el Ministerio Público solicitó la rebeldía y la orden de aprehensión por la posible comisión de asesinato y delitos contra los deberes de humanidad. El ente investigador también solicitó arraigo en su contra. Hay que aclarar que el señor no se encuentra actualmente en Guatemala, está en el extranjero y por lo tanto ahorita viene otro proceso. Pero, ¿qué es lo que hay de fondo y qué es lo que los medios no están diciendo? Sobre eso voy a puntualizar a continuación. Pues bien, ¿quién es Gustavo Meoño Brenner? Punto número uno, hay una imprecisión en la forma como se está presentando en los medios. Él no es es más que un exintegrante del Ejército Guerrillero de los Pobres. Él fue, y siempre lo aceptó, miembro de la dirección nacional de esta organización. Dicho en otras palabras, era el equivalente al Estado Mayor de esta organización, que luego, después de 1982, pasó a formar parte de la Unidad Nacional, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que fue un intento de unidad que se hizo con todas las organizaciones guerrilleras que había en Guatemala, que estaban tomando las armas. Por lo tanto, la acusación en contra de él no es por ser integrante nada más, sino porque, siendo miembro de la Dirección Nacional, tenía a su cargo la dirección obviamente política y estratégica y militar de esta organización. O sea, él tuvo a su cargo la decisión de la detonación de las bombas que se produjeron durante el año de 1980, y especialmente la que hace referencia a la acusación por las que estallaron en la Plaza Central y que provocaron varias muertes de civiles no combatientes. Por otro lado, también él fue miembro de la Dirección Nacional durante buena parte de la década de los 70, más o menos a mediados de la década de los 70, hasta unos años antes de la firma de los acuerdos de paz, que es cuando él se incorpora al esfuerzo de la Fundación, al principio Vicente Menchú y después la Fundación Rigoberta Menchú, que es la organización que se fundó luego de la entrega del Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú. Esto es muy importante recordarlo porque él forma parte de todo el esfuerzo de definir la narrativa que se iba a llevar con relación al tema del conflicto armado interno. Por otro lado, desde el 2005, si mal no estoy, él formó parte de la dirección del archivo de la Policía Nacional. Si ustedes se recordarán, esto fue un descubrimiento que hizo la Procuraduría de Derechos Humanos y luego se le encargó a él la dirección de este archivo en donde estuvo más de 10 años. Entre su participación en la Fundación Rigoberta Menchú y luego como el director del archivo de la Policía Nacional, otra vez, tuvo a su cargo una gran parte de la definición de esta narrativa que se reduce a una afirmación muy interesante. Cada vez que se le hacen acusaciones por crímenes a ex guerrilleros o ex dirigentes guerrilleros, siempre sacan el tema de la proporcionalidad. Dicen, bueno, hasta que el ejército mató más, secuestró más, y por lo tanto tratan de dibujar todos los crímenes que cometieron ellos. Es más,
En muchas, incluso hasta se ha borrado la participación de la guerrilla, como fue el caso del juicio por genocidio, en donde por arte de magia no se pudo documentar el hecho de la existencia de fuerzas guerrilleras, especialmente el EGP, en toda el área Ixil. Ahora bien, esto no es casualidad. No es casualidad porque sí responde no solamente al esfuerzo que personas como él tuvieron, sino también al esfuerzo y la alianza que hubo con entes que también hicieron sus propias versiones sobre la memoria histórica. El caso más emblemático sería el de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, especialmente la que se había incorporado al esfuerzo armado, hizo alianza con el Ejército Guerrillero de los Pobres y luego hizo alianza durante todo el proceso en el que comienzan a endilgarle toda la responsabilidad por los crímenes cometidos a la parte estatal, ¿verdad? A la policía, al Estado y al ejército. Y ellos automáticamente, tanto en el informe de esclarecimiento histórico, el informe del REMI, y luego en el de esclarecimiento histórico, apoyados precisamente por, entre otras organizaciones, por la Fundación Rigoberta Menchú y la participación de él, intentaron borrar todo tipo de responsabilidad mayor en actos deleznables, como fueron los actos terroristas, porque no se les puede decir de otra manera, pero es que además también, ahorita que se están concentrando en estos actos terroristas, hay que entender que cuando él formó parte de la Dirección Nacional del EGP, también tuvo a su cargo, por ejemplo, toda la política de destrucción de infraestructura productiva, toda la política de extorsiones que se hicieron a empresarios y toda la política incluso de transformación de la academia, específicamente la Universidad de San Carlos. O sea, la idea era transformar a la Universidad de San Carlos en un ente de formación y adoctrinamiento político. Todo eso surgió precisamente de entes como la Dirección Nacional del Ejército Guerrillero de los Pobres y por ejemplo, también otras organizaciones de las cuales vamos a hablar en otro momento. ¿Qué es lo que esperamos de esta situación? En principio, él ya se fue, está ahorita en el exilio prácticamente. Yo esperaría que él pudiese venir a Guatemala y aclarar esto en los tribunales, que pudiera proporcionar las pruebas de descargo y que confirmasen obviamente su inocencia, pero eso no va a suceder. Eso no va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que se va a mantener en el exilio como otros personajes que han salido en los últimos años aduciendo de que hay persecución política, de que los cuerpos de justicia han sido secuestrados por un revisionismo surgido de entes oscuros, del pacto de corruptos, del ejército, etcétera, o de fascistas, y que huyendo de eso, entonces él se va a quedar en el exilio haciendo su propia lucha. Obviamente, tiene suficiente dinero, ¿verdad? Él gestionó millones de dólares y de euros para la constitución del archivo de la policía y también para la conformación de la Fundación Rigoberta Menchú. Dinero no le hace falta como para tener un exilio dorado, que es al que muchos aspiran aquí en Guatemala. Lastimosamente, espero equivocarme. Espero que en una semana lo veamos aquí en tribunales, pero otra parte de mí dice que eso no va a suceder. Yo soy Julio Valdés. Nos vemos hasta la próxima.